Bienvenidos. Hoy vamos a explorar una de las combinaciones más singulares y fascinantes del zodíaco. Estamos ante una personalidad que yo llamo el buscador transpersonal, una mezcla poderosa de Sol en Escorpio, Luna en Acuario y Ascendente en Sagitario. En esta carta nos encontramos con un individuo que posee una capacidad intelectual elevada y un espíritu profundamente independiente. Su esencia escorpiana lo impulsa a buscar la verdad oculta en lo social y lo espiritual, mientras que su mundo emocional acuariano habita en la libertad absoluta y la seguridad de lo nuevo. Es un espíritu rebelde que siente bienestar en la incertidumbre de lo que está creando. Sin embargo, el gran desafío de esta identidad es su tendencia a la independencia emocional, que a veces puede leerse como distancia o frialdad. Aquí es donde el ascendente en Sagitario entra en juego como una máscara versátil y enérgica, permitiéndole mostrarse ante el mundo como un estudiante eterno en busca de una verdad filosófica y holística. Hoy vamos a descubrir cómo esta persona equilibra su resistencia interna con la necesidad de expandirse y cómo su entorno social se convierte en el escenario donde su profundidad escorpiana se encuentra con la innovación acuariana. Al sumergirnos en el mundo interior de esta persona, nos encontramos con el espíritu más libre del zodíaco, la luna en Acuario. Al ser de un elemento de aire y modalidad fija, construye un refugio emocional basado en la independencia y la rebelión constructiva. Paradójicamente, esta persona no busca la seguridad en lo que se repite o en lo tradicional. Su bienestar surge cuando descubre lo nuevo, cuando siente de una manera novedosa y cuando habita la incertidumbre de lo que está por crear. Al ubicarse en el rango de las casas 2 y 3, este subconsciente revolucionario se vuelca directamente hacia sus recursos, sus valores y su forma de procesar la información. Es un espíritu que se comunica de una manera única con un sistema de valoración que puede romper con los moldes establecidos por la mayoría. Sin embargo, esta configuración tiene un desafío importante: la tendencia a racionalizar las emociones. Al ser aire fijo, existe el riesgo de que el interior se vuelva casi puramente mental, lo que puede ser percibido por el entorno como frialdad o insensibilidad. Su gran tarea es proteger este mundo privado para que su profundidad no sea mal interpretada como rareza, permitiéndose sentir sin que la mente anule por completo su parte emotiva. El núcleo de esta identidad está marcado por el Sol en Escorpio, una energía de agua fija que busca la verdad con una intensidad implacable. Esta esencia no se detiene ante las apariencias, posee una capacidad asombrosa para detectar lo oculto y desentrañar aquello que los demás intentan callar. Al ser de modalidad fija, su avance es constante. Una vez que identifica un misterio o un propósito, no se detiene hasta llegar al fondo. Lo que vuelve única a esta configuración es que, al encontrarse en el rango de las casas 11 y 12, esa energía inquisidora no se queda en lo personal, sino que se expande hacia lo colectivo y lo espiritual. Es alguien con una habilidad natural para entender las dinámicas grupales, lo social y lo intangible. Puede adentrarse en las profundidades de la imaginación y el arte con la misma destreza con la que un detective analiza una escena. Sin embargo, este sol conlleva una advertencia: el riesgo de perderse en el océano de la fantasía o de volverse controlador en su búsqueda de la verdad profunda. La frustración puede aparecer si intenta encontrar respuestas donde no las hay. El desafío aquí es aprender a usar esa capacidad de investigación para iluminar la realidad y lo social, sin permitir que la desconfianza escorpiana apague su capacidad de conectar con los demás. Llegamos al punto donde toda esta potencia interna encuentra su canal de salida, el ascendente en Sagitario. En una carta natal donde el Sol y la Luna son de modalidad fija, este ascendente se convierte en la única herramienta que funciona como un verdadero motor de inicio. Al ser de elemento fuego y modalidad mutable, le otorga a la persona una máscara versátil, enérgica y expansiva,
capaz de sostener su voz y adaptarse a cualquier situación con entusiasmo. Hacia afuera, lo que el mundo ve es un ser en constante crecimiento, alguien que busca la verdad última con un pensamiento holístico y filosófico. Se muestra como un estudiante eterno, siempre atento y despierto ante la posibilidad de adquirir nuevo conocimiento. Al estar en la casa 1, la pasión por los viajes no se queda solo en el mapa físico, sino que se dirige hacia un viaje al propio yo y al conocimiento interior más profundo. Esta personalidad externa es la que permite que la profundidad de Escorpio y la originalidad de Acuario no queden bloqueadas. Sagitario activa la acción y le da a esta identidad la energía necesaria para iniciar proyectos, sabiendo que una vez que el motor arranca, la fijeza de su Sol y su Luna lo convertirán en una máquina imparable de concreción. Al integrar esta tríada, nos encontramos con una estructura de una resistencia y persistencia asombrosas. La fijeza de su Sol en Escorpio y su Luna en Acuario le otorgan a esta persona una capacidad de trabajo y una lealtad a sus propias ideas que la convierten en una máquina imparable una vez que el motor de su ascendente Sagitario se pone en marcha. Sin embargo, esta misma fijeza puede transformarse en rigidez emocional o en una tendencia a la desconfianza y el aislamiento si no se cuenta con las herramientas de sociabilidad adecuadas. Aquí es donde el descendente en Géminis, ubicado en su casa 7, se vuelve el escenario de sanación y equilibrio. Al ser Géminis un signo de aire y modalidad mutable, le propone a esta personalidad un tipo de relación basado en la inteligencia, el intercambio de ideas y sobre todo en la palabra. Mientras que su interior puede ser denso o revolucionario, sus vínculos le exigen liviandad. Su búsqueda en parejas y socios se orienta hacia lo racional pero no dogmático. Busca personas que funcionen como puentes, que le permitan ser permeable a diferentes formas de pensar sin sentirse amenazado. La versatilidad de Géminis es lo que equilibra la independencia emocional de Acuario y el hermetismo de Escorpio. Es a través de la comunicación con el otro donde esta persona aprende a poner la palabra justa para no sonar distante o fría. Sus relaciones le enseñan que la verdad no es solo algo que se investiga en soledad o se teoriza en abstracto, sino algo que se construye y se comunica en el día a día. En síntesis, el éxito de esta personalidad radica en saber cuándo detenerse. Debe aprovechar su ascendente Sagitario para que su búsqueda sea expansiva y no se convierta en un círculo de obsesión eterno. Cuando logra usar la racionalidad de sus vínculos como una pausa necesaria, esta persona deja de perderse en el océano de la fantasía o en la rigidez de sus juicios para transformarse en un guía capaz de entender lo más profundo de lo humano y lo social con una claridad mental única. En definitiva, estamos ante la carta de alguien que ha venido a este mundo a ser un puente entre lo profundo y lo nuevo. Tu camino de evolución consiste en permitir que el fuego de tu ascendente Sagitario mantenga siempre encendida la curiosidad, evitando que la fijeza de tus convicciones se transforme en una cárcel. Tenés la mirada de un detective espiritual y el corazón de un rebelde visionario. Tu Sol en Escorpio te da la profundidad para ver lo invisible. Tu Luna en Acuario te otorga la libertad de no pertenecer a nada para poder pertenecer a todo. Y tu ascendente Sagitario te regala la flecha que siempre apunta hacia un sentido mayor. Recordá que tu mayor sabiduría no reside en lo que controlás, sino en lo que sos capaz de comunicar y expandir a través de tus vínculos. No dejes que la racionalización anule tu sentir. Permitite ser ese estudiante eterno que, aun conociendo las profundidades del abismo, nunca pierde la capacidad de asombrarse ante la inmensidad del cielo. Si esta tríada resonó con vos, o si sentís ese llamado constante a buscar la verdad más allá de lo evidente, déjame tu comentario abajo. Me interesa saber cómo manejas ese equilibrio entre tu necesidad de independencia y tu búsqueda de conocimiento compartido. Y por supuesto, no olvides suscribirte para que sigamos descifrando juntos la arquitectura de tu alma. Nos vemos en el próximo video para seguir traduciendo el mensaje de las estrellas. Hasta la próxima.